Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Escuchen, entiendan bien. Dice, mira que te mando. Número 1, noten que es un mandato, ¿no? Es un requerimiento. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuánto dicen amén? Te mando a que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora te voy a explicar el contexto por arribita de lo que está sucediendo para que no lo malinterpretemos. Amén. Porque ese pasaje lo cogen mucho los falsos profetas, lo cogen los falsos maestros para hablar de prosperidad y para hablar de ciertas cosas que no son bíblicas para nada. Amén. Pero hoy vamos a entenderlo un momentico antes de seguir en el tema que el Señor nos va a ministrar en esta tarde. Te mando a que te esfuerces y seas valiente. Lo que quiero que noten en el versículo es que, escuchen esto, la promesa de Dios de estar siempre con nosotros va ligado, escuchen esto, va ligado al esfuerzo de nosotros. Ahora, porque lo puedes hacer tú humanamente, no, porque Él te ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo produce en nosotros el ¿qué? El querer, tanto el querer como también hacer las cosas. Amén. Entonces, la promesa de la presencia de Dios y de siempre estar con nosotros está ligado siempre al esfuerzo que viene a través del Espíritu Santo. Amén. Josué no lo podía hacer porque le daba la gana. Vamos a leer desde el versículo 5, Marixa, para que entendamos el contexto. Para que entendamos el contexto. Desde el versículo 5 otra vez hasta el versículo 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Miren la promesa. Ningún hombre te podrá hacer frente en esta vida, en esta tierra. Cuando estaba hablando de hombre, estaba hablando de las batallas que iban a tener de ahí en adelante, las guerras que iban a tener. Amén. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, así estaré contigo todos los días de tu vida, le dijo. ¿Sigue leyendo, Marix? Esfuérzate y sé valiente. Una vez más, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Otra vez el versículo 7 vuelve a recalcar, solamente esfuérzate. Él no le está pidiendo otra cosa a Josué. Él lo único que le está pidiendo es solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Sigue, Marisa? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escucha esto, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Y desde aquí en adelante es que los falsos maestros hablan de prosperidad financiera. Y la prosperidad a la que se está refiriendo acá Dios a Josué no es prosperidad financiera, sino es de ahí en ese punto en adelante que era Josué el encargado de llevar al pueblo a la tierra prometida. Y para eso tenían que librar muchas batallas. Y la prosperidad era la victoria sobre el enemigo. No era prosperidad financiera. Y eso te lo predican los falsos maestros y hablan de prosperidad financiera, sacando completamente de contexto la historia y sacando completamente de contexto toda la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La prosperidad a la que Dios se está refiriendo ahí era, escuchen esto, a lo que él tenía que hacer en adelante, que era librar todas las batallas que libró, como la de Jericó y así otras batallas que libró, para llevar al pueblo a la tierra prometida. Esa era la prosperidad, pero no era la prosperidad financiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, este es el pasaje que usan los ministros, escucha esto, este es el pasaje que usan los ministros para engañar a la gente. Porque si ese versículo específicamente habla de prosperidad financiera, usted tiene que guardar toda la ley de los judíos para ser prosperado. ¿Y cuántos de acá que aguardan la ley de los judíos? ¿Cuántos sacrifican? ¿Cuántos se visten de como se vestían los sacerdotes? ¿Cuántos sacrifican un cordero? ¿Ustedes hacen esas cosas? No, ¿verdad? Entonces no te aplica a ti. La prosperidad del contexto es a la victoria y a las batallas que ellos iban a librar, o que Josué iba a librar para llevar al pueblo a la tierra prometida. Escuchen esto, ese mismo esfuerzo que le tocó a Josué
hacer para llevar al pueblo a la tierra prometida es el que yo tenemos que hacer para poder llegar a alcanzar la vida eterna. Porque Jesucristo ya pagó, es gratis. La salvación y la vida eterna es gratis, pero hay algo que tienes que hacer tú. Así como le mandó Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. Amén. Porque todos queremos un cristianismo fácil, pero sin batallas, sin esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Sin esforzarnos. Y si no hay esfuerzo, no sé si están acá. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que no se esfuerza ni un dedo para hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que esforzarte para orar, para leer, para venir a la iglesia, para esforzarte. Ay, no puedo, yo voy en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo hay poder, pero tienes que tener fe para creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este peregrinaje de cristiano, amados míos, es una batalla que tenemos. El apóstol Pablo lo dijo claramente. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sí o no? Amén. El apóstol Pablo es uno de los que manda siempre a la iglesia: esfuércense, sean valientes. ¿No están acá? Amén. ¿Entendieron el contexto? ¿Están acá? Entonces, 1000 años antes de Jesucristo, 1000 años antes de Jesucristo, Dios le habla a Josué. Josué tenía que cruzar el mar, el Jordán, con el pueblo. ¿Ustedes creen que la tarea que Dios le dio a Josué era fácil? No era fácil. Tenía 2 puntos principales. Tenía que eliminar a Amalek y tenía que cruzar al pueblo a la tierra prometida. 2 tareas difíciles. Para el libro de Éxodo, escuchen esto. Para el libro de Éxodo, vamos a leer un momentico. Éxodo capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer ahí un momentico. En Éxodo, Dios le da una orden a Moisés y le dice: tú no vas a eliminar a Amalek, Josué lo va a hacer. Y antes de Moisés morir, para el libro de Deuteronomio, Moisés le recuerda a Josué que había un mandato de parte de Dios y tenía que eliminar. Dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Entonces, para ese entonces, escucha esto, para ese entonces, ya en el libro de Deuteronomio, en otro momento lo leemos, en el libro de Deuteronomio, ya a punto de Moisés morir, escucha esto, le quedaban días para morir a Moisés. Moisés le recuerda a Josué la tarea que tenía por delante, que era eliminar a este señor y cruzar al pueblo por el Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la tarea que tenía Josué no era fácil. La tarea que tú y yo tenemos como cristianos tampoco es fácil. Amén. Nunca nadie dijo que iba a ser fácil. A mí me dijeron un día, cuando yo casi que empecé en los caminos del Señor, que era fácil ser cristiano. Eso era una mentira del diablo. Ser cristiano no es tan fácil, pero sí es lo más lindo que le puede pasar a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, es un caminar de fortaleza, es un caminar de esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos al libro de... ¿Entendieron el contexto de Josué? Por si alguien te lo predica de otra manera, tú le dices: eso es mentira, eso es un error lo que estás predicando, arrepiéntete. Falso profeta. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Para que entiendan, Jesucristo lo dijo de su boca. ¿Qué dice Marisa? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Cuáles son desde los días de Juan el Bautista? A lo que se estaba refiriendo Jesucristo espiritualmente se refiere al Antiguo Testamento. Porque Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Desde la antigüedad el reino de los cielos sufre violencia. ¿Ustedes creen que los antiguos que alcanzaron la salvación, que esperaron al Mesías, porque los que esperaron al Mesías murieron salvos, les fue fácil? ¿Ustedes piensan que a los profetas del Antiguo Testamento, a los profetas del Señor del Antiguo Testamento, les fue fácil predicar la palabra? Por predicar la palabra se recibieron persecución. Por predicar la palabra fueron asesinados. ¿Cuántos dicen amén? Por predicar la palabra fueron criticados. Jesucristo dijo: ay, Jerusalén,
que apedreas y matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Jesucristo dijo, desde los días de Juan el Bautista, desde los tiempos antiguos, el reino de Dios sufre violencia y los valientes, no los violentos, los valientes son los que arrebatan. En otras traducciones dice, los esforzados son los que arrebatan el reino de Dios. Los que se esfuerzan, los que permanecen. En el libro de Apocalipsis, lo que estamos estudiando, hay unos pasajes bíblicos que me encantan muchísimo. Dice los verdaderos. Y ahí le dice los que son sinceros, los que se esfuerzan, los que permanecen. ¿Cuántos dicen amén? Esos son los que alcanzan el reino de los cielos. ¿Tuvieron que pagar algo? No, pero tuvieron que esforzarse. Pero el esfuerzo no es humano. ¿Cuántos dicen amén? El esfuerzo es espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no vivimos esa vida del espíritu, jamás podremos esforzarnos. Usted lo hace todo por formalismo, por religiosidad, por quedar bien con los hombres, pero no quedar bien con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que esforzarse y ser valiente. ¿Cuántos están acá? Amén. Usted nunca quede bien con los hombres. Usted queda bien con un hombre porque quedas bien con Cristo. Usted no puede estar bien con el hombre para estar bien con Cristo. Usted esté bien con Cristo para que esté bien con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que guardan los mandamientos para estar bien con Dios y eso no es así. Esa nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios siempre es estar bien con Dios para que puedas cumplir con los mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Entonces, las dos tareas importantes que le dio Dios a Josué fueron esas. Tenía que eliminar a Amalec, tenía que cruzar al pueblo por el Jordán, que no era tarea fácil tampoco. Entonces, tengo algunas cosas que decirte. Escucha esto. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es la pregunta que tuviéramos que hacernos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nada. Es gratis. Ya recibimos la salvación. Ya recibimos la vida. ¿Qué tengo que hacer para permanecer? Esforzarme y ser valiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Lucas, rapidito. Es bien fácil que el ser humano, en nuestro caminar, los creyentes nosotros, es fácil en este caminar que llevamos con el Señor, muchas veces olvidarnos de la palabra del Señor. Y hay un momento en la historia, escucha esto, y hay un momento en la historia, para el capítulo 24 de Josué, donde a Josué se le levanta una batalla en el pueblo. Escucha esto, está hablando del pueblo. A Josué se le levanta una batalla en el pueblo, capítulo 24 de Josué. Si quieres leértelo, ahí te lo lees después. Escucha esto, donde Josué, el pueblo se le reviró en contra. Y Josué dijo: vosotros quieren ir a servir a los dioses de vuestros padres, quieren ir a servir a los dioses de Egipto, quieren ir a servir a otros dioses menos al Señor. Ustedes vayan, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Se le levantó una batalla y él dijo: no, ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Se le levantó una batalla, y a veces a nosotros se nos levanta una batalla en contra, para hacerte salir del propósito de Dios, para hacerte salir de servir a Dios. Se te levanta y puede ser cualquier cosa. Y si usted no tiene discernimiento espiritual, usted cae en esas cosas. Pero ya Josué había sido advertido: solamente esfuérzate y sé valiente. A Josué se le viró casi todo el pueblo en contra. Más de la mitad del pueblo se le viró en contra. Y Josué dijo: ustedes hagan lo que ustedes quieran, mi casa y yo vamos a servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el mandato lo tenía Josué. Y él dijo: hagan lo que ustedes quieran, pero mi casa y yo servimos al Señor. La pregunta es: ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Cuántos dicen amén? Cuando se levanta la batalla, se levanta. ¿Sabes para qué se levanta la batalla? Para que se cumpla sobre Josué lo que le dijo Dios: solamente esfuérzate y sé valiente. Si tú solamente puedes esforzarte y ser valiente, el resto lo hace Dios. ¿Cuántos dicen amén? El resto lo hace Dios. Te abre el mar, te da la victoria sobre Amalec. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que esforzarte y ser valiente. Amén. Decir: esto es así, esto es así. No me importa, yo sirvo a Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Yo sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y déjame decirte esto: cuando usted tenga esa actitud, Dios siempre pondrá su mano a favor tuyo.
y nunca te dejará en ridículo. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo creo en ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Dije Lucas capítulo 13, Marisa, versículo 22. Hasta el 25. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, ¿sí? Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Alguien le dice al Señor, es una pregunta, noten ahí: Señor, son pocos los que se salvan. Y mira la respuesta del Señor. Sigue. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. No sé de dónde sois. Amados míos, habrá un momento donde ya no habrá tiempo para servir a Dios. El servicio es ahora. Mañana no. Ahora es el servicio. Hoy es el servicio. Por eso que Jesucristo dijo: bástale a cada día su propio mal. Escuchen esto. Le preguntan al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dice: ustedes esfuércense a entrar por la puerta, porque muchos querrán entrar y no podrán. Muchas veces nosotros como cristianos, como creyentes, como siervos del Señor, nos enfocamos en otras cosas o permitimos que otras cosas puedan entrar en nuestras vidas. Y eso lo que hará es que usted se olvide del servicio a Dios y de preocuparte de entrar por la puerta angosta, no ancha, porque no es fácil el camino. ¿Cuántos dicen amén? Angosto es un camino estrecho por el cual tú deberías pasar así de lado. Angosto es un camino lleno de fango. Cuando te metes el fango te llega hasta las rodillas. Angosto es un camino que quizás tenga que tirarte de pecho en el piso y bajar, pasar por abajo una alambrada, yo no sé. Eso es angosto. No es fácil el camino, pero solamente cuesta algo, y es el esfuerzo que viene. Escucha esto, porque no es ni tuyo, no es ni mío, es el esfuerzo que viene por el Espíritu. Por eso es que usted tiene que ser espiritual. Si usted no es espiritual, usted no se puede esforzar. ¿Cuántos dicen amén? Solamente te mando a que sea. Y miren la promesa. Escuchen esto, miren la promesa. Así como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Y Jesucristo le dijo a Juan, escucha esto, le dijo a Juan: y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ese mismo Dios está con nosotros. Dios le dijo a Moisés antes de cruzar el Mar Rojo: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se mueva. Porque toca un esfuerzo, hermanos. Si usted no se esfuerza para orar, para mandar al infierno los pensamientos de Satanás, para liberarte de eso, para tener fe y con autoridad decir en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? La iglesia, amados míos, es una iglesia de poder. ¿Y dónde está ese poder hoy en día? ¿Sabes qué? Estamos muy lazy. ¿Cómo se dice? Lazy. ¿Qué cosa es lazy? Estamos lentos. Estamos vagos. Estamos durmiendo. ¿Cuántos dicen amén? Cómodos. Ociosos. Amén. Cuando nos volvemos ociosos, le damos lugar a la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Esta carne no quiere hacer nada. Esta carne no quiere hacer la obra de Dios. Es más fácil olvidarnos de la palabra de Dios, como le pasó al pueblo, que hacer la obra de Dios. Esforzarnos un poco. Fíjate que Dios lo único que le pide a Josué es: mira, solamente esfuérzate y sea valiente. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo en una de sus cartas? Dice: ¿y qué demanda el Señor de ti? Que solamente seas fuerte, sea valiente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin esa valentía, sin esa fuerza, usted jamás podrá ser un David con una piedra le tumba la cabeza gigante, o lo tumba por el piso y después le corta la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es una batalla, hermanos míos, es una guerra todo el tiempo, constante. Amén. Oración, amados. No se olviden de la oración, amados míos.
Si usted no ora, usted no se puede esforzar. Los pensamientos del cielo como único se conectan es a través de la oración. Dios no habla de otra manera, es a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Y yo me incluyo en el paquete. Escuchen esto, todo esfuerzo, amados míos, todo esfuerzo siempre tiene una recompensa. Escuchen esto, todo esfuerzo siempre tiene una recompensa, pero tu esfuerzo no puede ser sin propósito. Eso es un tragalengua lo que te dije ahí, ¿no? Todo por lo que tú te esfuerces debe de tenerle un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la promesa de Jehová a Josué? ¿Penetrar qué? Al pueblo de Israel. Entonces, el esfuerzo o el propósito de tu esfuerzo tiene que ser que un día te vas a ir, mira, al cielo. Ese es el esfuerzo. El apóstol Pablo dijo, yo no corro como los que corren por una corona corruptible. Yo no soy como los que tiran golpes al aire. Yo me golpeo yo mismo. ¿Cuánto dice amén? Amén. Uno tiene que golpearse a verse uno mismo. Si yo me doy yo mismo, si yo me doy un piñazo, me doy con un martillo, no me duele. A veces yo mismo me tengo que golpear para que me duela, para que me acuerde de la promesa de Dios, para que me acuerde del mandamiento de Dios, que son muchos, pero se cumplen en dos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? En estos dos mandamientos se cumple toda la ley de Dios, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que todo esfuerzo siempre tiene una recompensa, y toda la recompensa con el esfuerzo lleva un propósito. Si no tiene propósito, usted es un religioso. Lo hace por voluntad humana y no por voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos están acá? Amén. Ya estoy terminando, no se frustren. Estará rápido hoy. Hechos, capítulo 4, versículo 33. Cuando leamos eso, siervo, ahí en la pantalla, me pones la foto que te mandé. Porque quiero que lean algo, porque este pasaje, escuchen esto, yo creo en el poder de Dios. Escuchen esto, yo creo en el poderoso poder de Dios. Yo creo en la manifestación de Dios. Yo creo en eso. Yo estoy esperando que eso se manifieste. Que Dios se manifieste como se manifestaba en tiempos antiguos. Yo estoy esperando que eso pase. Sigo esperando en el Señor que eso pase. Escuchen esto. Pero este pasaje que te vamos a leer en la Reina Valera 1960 que usted lee, muchos falsos maestros de la prosperidad y del sobrenaturalismo lo predican, escuchen esto, porque dice de esta manera. Dice, y con gran poder. ¿Qué dice? ¿No dice con gran poder? Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Qué dice? Del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Amén. Ese pasaje específicamente muchos lo predican que como que el poder con que se movían los apóstoles, y no precisamente es así. Escuchen esto. Siervo, ponme la foto que te mandé y leamos un pasaje bíblico en una traducción mucho mejor que las traducciones que nosotros leemos acá en la iglesia. Dice, y los apóstoles, ¿qué dicen? ¿Con gran qué? Con gran valor. ¿Qué cosa es eso? Valentía, no poder. No el poder que aparece semejantemente en el otro versículo. Dice, con gran valor, con gran esfuerzo. Otras traducciones más antiguas dicen. La Biblia de Casiodoro de Reina 1569 dice, y los apóstoles con gran valentía, porque había que tenerlos bien puestos en el entonces de los apóstoles para predicar la palabra del Señor Jesucristo, que había muerto y que había resucitado. Por eso no murieron ellos. Entonces tenían que tener valentía, no poder. Pero el poder del Espíritu Santo en nosotros es el valor, es la valentía, es ser valiente, ser esforzado. Es no tenerle miedo a la gente y predicar el evangelio. Y cuando uno haga eso, dice, la gracia del Señor estaba con ellos todo el tiempo. Y se abundaba la gracia del Señor con ellos. Porque con gran valor, con valentía predicaban el evangelio. Con esfuerzo. Otras traducciones dicen. ¿Ustedes me entendieron o estoy muy rápido? ¿Estoy acelerado?
¿Estoy bien? ¿Me están entendiendo? ¿Están recibiendo algo? Amén. Entonces, el gran poder ese que aparece en la Reina Valera 1960 no es la palabra adecuada cuando la tradujeron. La palabra correcta en las traducciones más antiguas es esa que aparece ahí. ¿Y quiere que te diga qué es eso? Eso es una Biblia católica. Mejor traducción que la que nosotros tenemos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están acá? Entonces, tenemos que ser ¿qué? Valientes, esforzados. Dice, los apóstoles con gran valor daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro. Dice, y todos los fieles, ¿qué dice? Resplandecían, los fieles resplandecían la gracia con abundancia. ¿Cuánto dicen amén? El esfuerzo siempre trae, amados míos, bendición de parte de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Están acá? Eso es lo que quería enseñarles en esa parte específicamente, hermanos míos. Si tú y yo no nos esforzamos en el Evangelio, si tú y yo no nos esforzamos para servir a Dios, estamos fritos, hermanos míos. ¿Como un qué? Como un pollo. Estamos fritos. Sí. Amén. Es igual que el huevo que le dice al otro, te estaba frito y te lo dije, sin Cristo estamos fritos. ¿Están acá? No, en serio, amados míos. Tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos. Hay un obstáculo que siempre una persona tiene que brincar. Escuchen esto. La Biblia dice que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si todas son hechas nuevas, entonces se cumple lo que dice Pablo, que nosotros a través de la renovación vamos creciendo de gloria en gloria. Entonces hay momentos donde tú y yo tenemos que pasar de un nivel a otro. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es brincar una parte. Y eso es ir de madurez en madurez. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso solo se adquiere cuando hay esfuerzo. Cuando tú ves a una persona esforzada. ¿Cuántos dicen amén? Esforzada. Están acá. Servir a Dios no es fácil, amados míos. Y más en este tiempo. Quizás en aquel entonces hay muchos que no trabajaban y servían al Señor. Y había otra vida diferente. Ahora tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, tenemos que atender casa. Pero así y todo. Si usted verdaderamente quiere servir al Señor, usted nunca le dice que no al servicio. ¿Cuántos dicen amén? Esforzado y valiente. Porque el Señor, aunque es Señor de aquel entonces, es Señor de este y será Señor de siempre. El Señor siempre va a hacer que usted tenga gracia para que le sirva al Señor. Y esa es la fortaleza que viene por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? ¿Usted está recibiendo algo hoy? Qué lindo. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 18 y 19, Marix. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Para un momentico, dame una pausa. Escucha esto. Y si el justo con dificultad se salva, quiere decir que tú y yo que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, somos justos delante de Dios por la sangre y el sacrificio del Señor. Con dificultad nos salvamos. ¿Dónde queda el impío y dónde queda el pecador? Si a ti y a mí nos cuesta trabajo servir al Señor, eso es ser esforzado. Nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Dónde queda el otro? Entonces, a través de tu esfuerzo y el mío, no en lo que es fácil. En lo que es fácil no hay testimonio. A través de tu esfuerzo y el mío, es que los demás pueden ver que usted sirve al Rey de Gloria. ¿Cuántos dicen amén? Porque si Josué no lo hubiese tenido bien puesto y no se hubiese acordado de la palabra de Dios cuando le dijo al pueblo, ustedes pueden hacer lo que les da la gana, pero mi casa y yo serviremos al Señor. En aquel entonces, muchos se volvieron otra vez. Muchos se fueron a hacer lo que les daba la gana, pero muchos se volvieron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿dónde queda el impío y el pecador? Si tú y yo con dificultad nos salvamos. Si con nuestro esfuerzo traeremos a muchos al Evangelio. Porque la gente dice, oye, verdaderamente tiene que haber un testimonio, tiene que haber una revelación en esta persona para servir a Dios como le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice, aunque tú creas que no, eso lo piensa el impío. Pero eso lo único que toma es tu testimonio. Que usted diga sí. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 19.
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan. Espérate, ¿qué dice? De modo que los que padecen según ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Josué? Cuando se encontró con la tarea que tenía que encontrarse siendo Josué, un muchacho joven. Ese muchacho joven. Se encontró con la tarea que se encontró enfrente de él. ¿Le fue fácil cuando se le reviró el pueblo? ¿Cuántos dicen amén? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden ¿qué? Su alma. ¿A qué? Al fiel creador. Dice, alma al fiel creador y haga ¿qué? El bien. Qué lindo. ¿Ustedes recibieron eso? Ocupémonos, escuchen esto, ocupémonos nuestra salvación, Pablo dijo, con temor y temblor delante de la presencia del Señor. Si no tenemos temor para servir al Señor, estamos fritos. Escuchen esto que vamos a leer al final. Esfuérzate por ser valiente y hacer siempre la voluntad de Dios. No permita que Satanás te ponga obstáculo para servir a Dios. No permita que Satanás te ponga obstáculo para desviarte del consejo de Dios. Escuchen esto, no lo permitas nunca. Sirve al Dios del cielo. Yo quedo bien primero con Dios antes que con los hombres. Yo prefiero quedar bien con Dios primero antes que con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Segunda de Tesalonicenses, y con esto vamos a terminar. Capítulo 1, empezando en el versículo 3, Marix. En la escuela muchas veces, ustedes que van a la escuela, muchachas, en la escuela muchas veces la gente no sabe qué es ser cristiano. La gente no sabe qué es servir al Señor. Y te pueden criticar, te pueden hacer bullying por servir a Cristo. Usted tome autoridad y en el nombre de Jesús usted le pone el dedo delante y tú le dices que el Señor te reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Ámalo, respétalo, pero le dice que el Señor te reprenda. Eso, en otras palabras, es lo que está buscando el diablo, porque el diablo es masoquista. Le gusta que los hijos de Dios lo reprendan. Le dice que el Señor te reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Marisa. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Para un momentico. El apóstol Pablo comienza ahí en el versículo 3. El versículo 2 y 1 es una introducción dando gracias a Dios y presentándose. Amén. El versículo 3 dice el apóstol Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, porque vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. Amén. Una fe que no crece, escucha esto, cuando tú ves una fe que no crece, esto es una persona que no se esfuerza nunca. Las personas que no se esfuerzan, tú nunca lo vas a ver que crecen, nunca crecen. El que tú ves que crece es el que se esfuerza. Ese es el que se esfuerza, ese es el que va a crecer. Si no, no puede crecer. No hay crecimiento. ¿Sigue, Marisa? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Dice, y el amor de todos, cada uno abunda para con los demás. ¿Sigue, Marisa? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Escucha esto, Pablo da testimonio del esfuerzo de ellos, del amor que abunda entre ellos. ¿En dónde? En las iglesias. ¿Eso qué quiere decir? Que los demás pueden hablar de ti, hermanos míos, de tu crecimiento, del esfuerzo que hay en tu persona. ¿Sigue? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Escucha esto. ¿Está hablando de gozo, de alegría? No, persecución, tribulaciones y ¿qué dice? Que lo soportáis. ¿Qué sigue? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por el cual, dice, para que seáis tomados por dignos. ¿Vuelvo otra vez, Marisa? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Para que seáis tomados por dignos del reino de Dios. Mira cómo es halagada la iglesia de Tesalónica por el apóstol. Y le dice, esto es justo juicio de Dios. Que a través de la paciencia, a través de las persecuciones y el amor que todavía hay entre vosotros y el crecimiento de vuestra fe, vosotros sean tomados por dignos en el reino de Dios. Dice, en el reino de Dios, para que seáis tomados por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo vosotros padecéis.
Es que sin lucha, sin guerra, sin batalla no vamos a entrar al reino de los cielos. Y eso demanda un esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es para los que son salvos, no es para los que no son salvos. Las palabras que se predican en la iglesia la entiende el que es salvo. El que no es salvo no las entiende. No estoy hablando que te quedes sin entendimiento. Estoy hablando de las personas que no reciben la palabra. Amén. Que no reciben la verdad. Porque hoy todo es gozo y alegría. Hoy todo es fácil. Hoy todo, y esa parte del sufrimiento se quedó en el aire. Del esfuerzo que uno tiene que hacer. Que a veces estás orando y el Señor no quiere que te levantes de orar y la gente se levanta de orar. Me ha pasado. Que a veces me pongo a orar y el Señor no quiere que me vaya. Y yo me levanto y me voy. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno tiene que esforzarse a orar una hora. Jesucristo dijo, ni una hora pudiste orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uno tiene que esforzarse a buscar al Señor, crucificar la carne. Sigue leyendo, Marix. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Escucha lo que dice. Dice que el Señor que es justo, aquellos que te persiguen, aquellos que te atribulan, pagarle a ellos con tribulación también. Yo quisiera contar un testimonio, pero un 2 días se lo conté, no lo voy a contar al aire. El que te persigue será perseguido por Dios. Y la Biblia dice, horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están acá? No sé si entendieron eso. Eso vino ahora mismo. Así, mira. ¿Están acá? Sigue Marisa leyendo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Escucha esto. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Va a hablar de 2 personas acá. Para dar retribución, tribulación a aquellos que te persiguieron, que nunca conocieron a Dios, aquel que te critica, que nunca conoció a Dios. Y ahora mira lo que dice. ¿Y a los que qué? Sigue así. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no conocieron a Dios, ni a los que obedecen al evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque obedecer al evangelio de Jesucristo tiene un esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer. Hay muchos ejemplos espirituales en la Biblia que nosotros lo podemos tomar. Escuchen esto. ¿Dónde queda el justo? ¿Dónde queda el impío y el pecador si nosotros nos salvamos con dificultad? Con dificultad entramos al reino de los cielos. El camino es angosto, el camino no es fácil. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, eso es el evangelio de Jesucristo. Hay muchos ejemplos espirituales en la Biblia. Jesús le dijo a Marta, ve y mueve la piedra. Y Marta le dijo, Señor, lleva 4 días ahí adentro. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ve y remueve la piedra. Jesús le decirle a una mujer que vaya y remueva la piedra cuando habían muchos sacerdotes ahí, cuando habían muchos hombres habían ahí. No, porque personalmente a ella, su hermano era lo que le importaba a ella. El hermano de ella, Lázaro, el que estaba allá adentro, no era familia de los que estaban ahí. Entonces la tarea es tuya y mía. Jesús le dijo, voy a mover la piedra. Porque hay una parte que te toca a ti. Te toca a ti, a cada uno de ustedes y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y es esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Cuando no hay esfuerzo, no hay sacrificio. Y cuando no hay sacrificio, ni hay propósito, ni jamás usted podrá ver la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Este fue el mensaje que Dios nos trajo para nosotros hoy. Esfuérzate y sea valiente. Es lo único que el Señor demanda de ti y de mí. Lo demás es mi tarea. Ay, que el trabajo. Ay, que mi esposo, mi esposa. Ay, que mis niños. Ay, que nada de esas cosas. Fíjate, esas cosas las tiene el Señor en sus manos, siempre y cuando usted se esfuerce y sea valiente. ¿Cuántos están acá? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El esfuerzo de nosotros es poner a Dios primero que todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? En todas las áreas, amados míos. De esa manera es como hoy en día tú y yo podemos testificar de que existe un Dios que está vivo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Si no, seremos una iglesia que siempre está durmiendo. Seremos una iglesia que siempre está. ¿Cuántos están acá? Amén. Hay que ser valiente para orar. Hay que ser valiente para decir, hoy tenemos tiempo de oración, tenemos vigilia,
Yo voy a estar ahí. Amén. Porque en la vigilia oramos, alabamos a Dios, oramos por la familia, por los esposos, por los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y no están poniendo excusas todo el tiempo. ¿Cuántos están acá? Eso es ser valiente, amados míos.